Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Una noche en la que analizaremos cómo nosotros dependemos estricta y totalmente de las elecciones de noviembre en Estados Unidos para cambiar nuestro destino fatal y evitar la confrontación que se avecina. Hemos pasado, como ustedes saben, en la primera parte el COVID. Después del COVID hemos pasado al desempleo. Luego hemos pasado a todo lo que es el endeudamiento. Todo el mundo está endeudado en la luz, en el agua, en la falta de esto, no hay trabajo. Y al robo de todos los recursos de los impuestos. Hemos visto y hemos presenciado espantosos robos que nos han asfixiado. Vemos cómo la pobreza se multiplica en las calles, casas y hasta en nuestros más cercanos amigos y familiares. Este robo descarado ha sido seguido ahora por el descubrimiento de todo lo que fue las trampas para llegar al poder, la manipulación de los votos, la manipulación política. Y detrás de todo esto hemos descubierto que está Miami, a donde van a esconderse los ladrones, y está la embajada norteamericana, que es la que tiene una base militar aquí y que controla a la policía y al ejército, que a su vez nos amenazan con darnos plomo con armas letales si salimos a protestar. Esta situación nos lleva a pensar que de aquí hasta el mes de noviembre, en que son las elecciones de Estados Unidos, la situación va a estar represada, porque si llega a ganar Donald Trump, y este intervencionismo norteamericano en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, en Brasil, sigue y se multiplica, la cosa va a terminar en algo que nadie, por supuesto nadie de nosotros quiere. En sangre, en muertos, peor que lo que está pasando con el COVID. Porque el COVID, bueno, sabemos que es un enemigo de todos, pero si se llega a dar una represión, un levantamiento y una persecución política, el enemigo es otro ser humano que te escoge a ti, específicamente a ti, te sentencia y buscará la forma de hacerte desaparecer de manera legal o ilegal. Te pegará un tiro, te buscará en la esquina, te meterá a la cárcel, te hará desaparecer, que es como empiezan todas estas guerras civiles como la que vive Colombia. Lo estamos viendo, lo hemos sabido, lo hemos olfateado, lo hemos saboreado, porque somos amigos, estábamos vecinos de los colombianos y sabemos que Colombia está muy cerca de Ecuador y muy lejos de Dios. Y ese es el problema de Ecuador, que estamos al lado de Colombia y Colombia está muy lejos de Dios, con una violencia que dura décadas, y muy cerca de Ecuador. A partir de esto podemos entender qué es lo que está pasando en Estados Unidos y cuál es el perfil y la perspectiva que tiene luego de que el COVID ha producido primero una catástrofe sanitaria donde la mayor cantidad de muertos y la mayor cantidad de infectados del mundo los tiene Estados Unidos, y por supuesto esto significa que su sistema sanitario, que su relación social, que su población, porque ¿qué es lo que ha hecho esto?
demostrar al mundo entero que la población norteamericana era la más susceptible del mundo a una enfermedad viral. Y esto echa abajo todo el sistema sanitario norteamericano, que era privado y que excluía a los pobres de los beneficios. Tiene que Estados Unidos revolucionar su sistema de salud y crear el seguro universal donde todo el mundo tiene derecho a la salud. Esto es ya una necesidad y lo están comenzando a aplicar el estado de Nueva York. Ahora los latinos, los hispanos tienen derecho a atención médica y no les están preguntando cuál es su estatus migratorio para poder ser atendidos. Por supuesto, la siguiente cosa que ha sucedido en Estados Unidos es el racismo. Esto era una herida, un cáncer que tenía Estados Unidos, que hoy se lo come vivo a ese país. Este cáncer, que también lo tienen los países de Europa, que fueron imperios e importaron esclavos y después se convirtieron a África, a Asia y a otros continentes en colonias, y en esas colonias desarrollaron unas formas de esclavitud. Hoy están invadidos y viven un racismo. En el caso de Estados Unidos el racismo es negro, pero en el caso, y es negro contra los hispanos. En el caso de Europa, básicamente es contra los negros y los asiáticos y árabes, porque ellos, que fueron sus colonias, también les están invadiendo. ¿Qué es lo que se sucede entonces? Estados Unidos está en este momento viviendo el fin de lo que se llamaría el periodo imperial. ¿Cuál es el periodo imperial de los Estados Unidos? En el mundo nosotros hemos percibido y hemos vivido primero bajo el dominio del imperio español, y recordemos que el imperio español era un imperio religioso que nos gobernaba a través especialmente de la Santa Inquisición, que era el organismo del mecanismo de tortura, y de su ejército, y que este imperio llegó a ser el más grande del mundo porque dominaba la navegación y la exploración. Llegó a ser la potencia naval más importante, pero en el momento en que otras potencias como Inglaterra, Francia, Holanda desarrollaron también la navegación y competían con España, finalmente vivió el colapso, y este colapso, que viene después de las guerras napoleónicas, llevó a la independencia de todos los países de América Latina que eran colonias españolas. Se produjo una guerra, y esta guerra finalmente dio origen a todos los países que estamos ahora al sur del Río Grande. Pero al imperio español lo derrota el imperio inglés. Primero lo derrota el imperio francés, pero luego al imperio francés lo derrota el imperio inglés, con Wellington, las guerras de Waterloo, y ahí los ingleses toman el control de las 100 liberadas colonias latinoamericanas a través de un nuevo modelo de dominación. Era la dominación comercial. Comenzó primero exigiéndonos como pago de la deuda externa que les entregáramos los puertos, y entonces se apropiaron del puerto de Guayaquil, se apropiaron del puerto de Manta e inclusive de Atacames, y cada puerto estaba manejado por uno que se llamaban las casas comerciales anglo guayaquileñas, anglo atacameñas, anglo, y por supuesto había la casa comercial anglo-china, anglo-norteamérica, anglo-hindú, y de cada uno de los países, que finalmente, mediante los comerciantes, ellos llegaban a los países, les ofrecían productos, traían productos, les ofrecían ventas, hasta que después vieron cuáles eran las debilidades de ese país y se tomaron esos países, como sucedió con el caso de China o de India, que
Primero fueron y le ofrecieron opio. China comenzó a comprar opio. Cuando China le dijo, no quiero el opio, entonces le hicieron la guerra para que compre el opio. Y si de una vez, como le ganaron la guerra, se quedaron con todo el imperio chino. Lo mismo hicieron con la India, lo mismo hicieron con África. En África fueron, comenzaron a sacar diamantes, oro en Sudáfrica, ahí estaban los Zulu, eran una gran tribu negra que dominaba prácticamente el sur de África. Y cuando ya vieron la posibilidad de derrotarlo a Sukusala, pues lo vencieron, lo hicieron prisionero, le derrotaron y se quedaron con todos sus países, que eran los países del Cuerno de África. Y así los ingleses, luego de la navegación, desarrollaron el tren, desarrollaron la industria y llegaron a ser el imperio comercial e industrial en ese momento más poderoso del mundo, hasta que son derrotados a través de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No pierden la guerra, pero la Primera y la Segunda Guerra Mundial determina el fin del imperio porque pierden todas sus colonias. Tienen la sabia decisión de que en lugar de enfrentarse en una guerra contra sus colonias, porque estaban con un ejército muy debilitado después de la Segunda Guerra Mundial, mejor les damos la independencia, crean el Commonwealth y a cada una de sus colonias le dan su independencia, inclusive a pequeñas islitas como Barbados o Trinidad y Tobago o Caicos y cualquiera de esas islas, hasta la más chiquita le comenzaron a dar su independencia. Le dieron independencia a Australia, a Canadá, a Nueva Zelanda, todo. Aquí está. Pero eran parte de lo que se llama la Comunidad Británica. A Inglaterra le sucede el otro gran imperio del mundo, que es el imperio norteamericano. El imperio norteamericano es diferente, es un imperio tecnológico, científico. Es el primer imperio tecnológico científico del mundo. Y mientras España se ocupó llegó a tener una ocupación de América y de parte de Oceanía, Inglaterra llegó a tener la ocupación de América, Oceanía, Asia, África. En cambio, los norteamericanos no solamente que dominan todo el planeta Tierra de alguna manera, directa o indirectamente, a través del internet, a través de la red bancaria, a través de las tarjetas de crédito, a través de los medios de comunicación, a través de sus películas, a través de sus productos industriales, de sus hamburguesas, de sus McDonald's, de sus pizzas. Comienzan a controlar, a tener y manejar el mundo, pero este manejo del mundo, esta cosa, se debe fundamentalmente a sus inventos, a su inventiva, a su creatividad, a su imaginación, a su capacidad de crear empresas transnacionales, de procesar, utilizar el petróleo, de sacar derivados del petróleo, de inventar la energía eléctrica, de inventar los vehículos, los artefactos eléctricos, de inventar la exploración espacial, de desarrollar la exploración espacial, de desarrollar las comunicaciones satelitales, de desarrollar la internet, y se convierte Estados Unidos en el cerebro del planeta Tierra. Si le pasa algo a Estados Unidos, a todos nos va mal. Cuando cayó Roma, después de la muerte de la desaparición de Roma en el 475, 1000 años pasaron antes de que la humanidad volviera a tener los conocimientos científicos, la ingeniería, la arquitectura y todo lo que había comenzado a desarrollar y estaba desarrollando Roma. Llegó lo que se llama el oscurantismo. Tuvo que venir el renacimiento para que las cosas pasen. Si le pasa algo a Estados Unidos, el mundo en sí, el planeta Tierra, entra en un colapso. Pero el problema es que Estados Unidos, a su vez, ha entrado en un colapso. Y este colapso se debe, primero, a que concentra la riqueza del planeta Tierra de manera desproporcionada. Estamos hablando de millonarios como el de Amazon, que ya no pueden ni contar lo que tienen, porque estamos hablando de que tienen más de 100.000 millones de dólares, y no tenemos ni la idea de lo que es eso. Pero a esto le sucede también que crean una sociedad, un país, donde la gente se va volviendo estúpida.
viven la contradicción, tienen las mejores universidades del mundo, pero al mismo tiempo tienen la industria del entretenimiento y la industria del entretenimiento los convierte en estúpidos. En una población manejable, en una población que anda buscando la palabra y la vida bajo el principio fundamental de la diversión, que la palabra que tienen en la punta de la boca se llama divertido. Y para divertirse, lo más importante en la vida es la droga. Y sé que tienen una población drogadicta, que es el mayor peso sanitario que tienen. No solamente que tienen una población vieja, que es la que fue más afectada por el coronavirus, que tenía una población sin servicios de salud, que era otro peso, sino que además tienen algo que no tiene el resto del mundo en tal proporción, la cantidad de drogadictos. Esto nos hace, además, tienen una población que es en este momento una población inadaptable, no se adapta. Mientras que la población latinoamericana es una población pobre, pero que ha pasado de la pobreza a ser una población pobre pero educada, y una población pobre pero con mejor salud, porque ya tienes mejores servicios de salud, y esta población educada tiene una capacidad de adaptación mucho mayor. Y esta capacidad de adaptación le permite entonces entrar, ya aprovechar la selva, ya aprovechar el mar, ya aprovechar los desiertos, ya aprovechar las cosas que tiene en su propio territorio, enorme territorio, que va desde Centroamérica desde México hasta la Argentina, y ahora tiene la capacidad de llegar a cualquier país desarrollado, esta población, y quitarles el trabajo a la gente de esos países desarrollados, porque esta gente de los países desarrollados se dedican a ser estúpidos a través de la industria del entretenimiento. Y además, la estupidez, la incapacidad, la inflexibilidad mental está complementada por el hecho de que las máquinas se han vuelto el elemento fundamental complementario de su trabajo e inclusive les están reemplazando. Mientras nosotros todavía podemos hacer muchas cosas sin máquinas, ellos casi no pueden hacer ninguna cosa sin máquinas. Y esto, cuando las máquinas son las que comienzan a ocupar y hacer las cosas de los seres humanos ¿en qué ocupan su cerebro? Y esto es lo que ha hecho que su población sea mucho menos inteligente que la población de Asia, de América Latina e inclusive de la población africana. Lo cual a su vez le convierte en una población, se convierten en países invadibles. Y nosotros, sin querer, nos convertimos en invasores. ¿Por qué? Porque se convierten en países invadibles porque tienen más riqueza, porque ahí está todo el dinero, ahí están los mejores salarios, allá están las mejores posibilidades de buena vida, ahí están los mejores placeres, los entretenimientos. Y acá, en cambio, ¿qué está? El trabajo, el sufrimiento, los malos salarios, las crisis ambientales, las crisis humanitarias, las crisis políticas. Esta inestabilidad del tercer mundo empuja a la población hacia Europa y Estados Unidos y nos convierte, sin querer, en invasores. Por supuesto, la solución, además, Estados Unidos pasa de ser un país perjudicial para el medio ambiente en sí. Donald Trump decide no firmar el Acuerdo de París, contaminar el planeta Tierra, y como consecuencia de esto estamos viendo que nacen virus, que desaparecen especies, que hay huracanes, que el cambio climático se vuelve irreversible, que esto afecta a todo el mundo y se convierte en el culpable de esta pendejada. Y por supuesto todos comenzamos a odiar a Estados Unidos porque ellos son los culpables de que nosotros ya no tengamos glaciares, de que nosotros tengamos inundaciones, de que nosotros tengamos sequías, porque han contaminado el planeta Tierra desde que empezaron su famosa revolución industrial y llenaron de automóviles el planeta. Así estamos viviendo el problema, y nosotros, a su vez, ellos no perciben, ellos no se dan cuenta de que estamos viviendo la extinción de especies, de bosques, de mares, de ríos, porque ellos viven y han fabricado un paraíso de edificios, de calles, de ciudades, de parques nacionales,
etc. Mientras que nosotros acá, en el tercer mundo, en el mundo del sur, en el sur del planeta, vemos cómo desaparecen las selvas, desaparecen los peces, desaparecen las aves, desaparecen los animales, la gente se enfrenta, crece en los barrios miseria, el vecino se vuelve delincuente. Todo esto, nosotros somos los testigos oculares de lo que ellos no ven, los testigos vitales. Ante esta situación, la única salvación que le queda en este momento a Estados Unidos es las elecciones. Si en las elecciones gana Donald Trump, por supuesto nosotros nos vamos a una guerra con Estados Unidos. Eso es inevitable. Ya comenzó la guerra con Cuba, ya lleva 40 años de esa guerra. Seguimos, tenemos una guerra de 60 años en Colombia, también contra el ejército norteamericano y sus títeres, que son el ejército colombiano. Y por supuesto, se viene el problema con Centroamérica, que está en una hambruna, si viene un cambio climático, si viene un huracán, eso se descuadra todo. Y toda América Latina comienza a sentir que, siendo el continente más rico del planeta, tiene la mayor desigualdad y la mayor pobreza. Pero no son pobres como eran antes. No hablamos de pobres tontos como los que iban a trabajar cuando ellos estaban en la guerra, iban a sembrar. No, ahora el problema es que son pobres inteligentes, que además manejan celular, manejan computadoras, manejan vehículos, también manejan armas, que pueden hacer mini submarinos, narcos submarinos, que pueden hacer túneles, que pueden fabricar drones, que pueden invadirles. En otras palabras, no se trata de un enfrentamiento con una población de ignorantes como era hasta el siglo XX. Biden es entonces la salvación de la situación. Si Biden logra ganar las elecciones y parar, primero, cambiar la tecnología, porque ustedes saben que el problema que tenemos ahora es que Estados Unidos generó la misma cosa que ahora le mata. ¿Cuál es? La Internet. La Internet ahora se convirtió en una comunicación global y le impide a Estados Unidos manejar las mentes del resto del planeta, porque antes eso lo podía hacer con CNN, con los canales de televisión, con los noticieros. Ahora ya no puede. Segundo, las fuentes de energía. Ellos crearon el aprovechamiento del petróleo, hicieron guerras por el petróleo, mataron por el petróleo, pero ahora el planeta Tierra dice ya no más petróleo, vamos a cambiar la fuente de energía, es la energía solar. Y se han retrasado, porque ya China está destapada en eso, está Europa yéndose, aprovechando la energía solar y desarrollando toda la energía solar, y ellos se han quedado, no han sabido aprovechar que ya el mundo vive un cambio de las fuentes de energía, y este retraso tecnológico es mortal para Estados Unidos, porque eso no podía suceder. Eso era un clavo en el zapato que lo iba a matar, y exactamente eso es lo que le está comenzando a matar. Donald Trump entorpeció al volver a convertir a Estados Unidos en mayor productor mundial de petróleo, al irse contra el Acuerdo de París y de esa manera impedir que tecnologías alternativas como la electricidad solar, la electricidad eólica, siguieran su desarrollo, su avance en Estados Unidos. Eso permitió que otros países como China, como Europa, ganen tiempo y ganen velocidad y ganen momentos y desarrollen esa tecnología que ellos la detuvieron porque decían que iban a volver al acero, iban a volver al motor de gasolina, iban a volver al motor de diésel. Se fregó. El mismo error de Donald Trump de no actuar a tiempo en la pandemia y demorarse 5 semanas y crear la catástrofe que creó en su país, es el mismo error que tiene ahora cuando demora la renovación tecnológica de las fuentes de energía. Y al llevar en la carrera de producción de energía, al retrasarlo mediante su política contaminante, la ruptura del Acuerdo de París,
le dio ventajas fundamentalmente a China, que está disparada en el uso de la energía solar y que está cambiando el orden mundial a través de estas tecnologías. En esta situación nosotros nos encontramos y Ecuador está arrastrado por Donald Trump, porque nosotros tenemos un gobierno que es estrictamente servil a Donald Trump. Si Donald Trump hoy día estornuda, Ecuador se enferma. Esa es la situación. Si Estados Unidos, por ejemplo, le cogió la pandemia, le afectó a Estados Unidos, y el país más afectado en América del Sur fue Ecuador. Para que ustedes vean la relación directa que tenemos. ¿Quién decide quién es nuestro próximo presidente? El que decide quién es nuestro próximo presidente es las elecciones de Estados Unidos. Si las elecciones de Estados Unidos gana Donald Trump, nosotros no veremos al socialismo del siglo XXI nuevamente regresar. Ni en Ecuador, ni en Bolivia, ni en Brasil, ni en ninguna parte de Sudamérica, y no renacerá UNASUR, desaparecerá para siempre UNASUR, avanzará el famoso PROSUR, vendrá la represión, vendrá las huelgas, las protestas, las broncas, tendremos bases militares norteamericanas encima de nosotros. Pero si gana Biden, es posible, no digo que sea seguro, es posible que Estados Unidos se dé cuenta de que tiene un enemigo interno, todo el racismo, y tiene un enemigo externo, la pobreza de América Latina. No hay nada que hacer. Muchas gracias.